no tienen confianza en el sistema financiero tradicional. De la informalidad que hay aquí en Perú. Personas que estaban renuentes, reticentes a interactuar con los mecanismos digitales y tecnológicos comenzaron a hacerlo porque ya era una necesidad, ¿no? Era ya por obligación, tenían que hacerlo. Gente joven, gente profesional, que sencillamente no son sujetos a un crédito por la banca tradicional. Que la educación financiera precisamente es una de las grandes brechas que tiene el Perú. Bienvenidos a este nuevo podcast. En esta oportunidad vamos a hablar de finanzas. Hoy tengo como invitado a Alberto Baibás. Él es abogado, especialista en finanzas, en derecho tributario y profesor en la UPC. Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo te encuentras? Más bien, gracias a ti por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Además que vamos a hablar de temas financieros, ¿no? Una de mis pasiones y debilidades. Es así, lo que pasa, bueno, como sabes, Rivo es una microfinanciera, entonces a lo largo han surgido hay como muchas dudas, hay muchas preguntas. Entonces, una de las cosas que me gustaría conversar contigo es sobre la inclusión financiera. ¿Cómo ves eso tú aquí en Perú? ¿Qué opinas? Creo que Perú ha avanzado mucho en los últimos años, en la última década, en temas de inclusión, ¿no? Y un poco como que para colocar en contexto a nuestra audiencia, cuando hablamos de inclusión financiera, básicamente a lo que estamos haciendo referencia es a la posibilidad que tienen las personas, incluyendo a las empresas, de acceder a los servicios financieros, pero no solamente de acceder, sino también que estos servicios sean brindados de manera eficiente, servicios de calidad, que proporcionen un beneficio y un valor agregado a la persona en su día a día, ¿no? Este es un tema bien importante. Hoy en día, tal vez Perú, a pesar de que ha avanzado mucho, sigue teniendo grandes retos en esta área, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya tú también tienes, sabes, el movimiento económico acá en el Perú y sabemos que Perú es un país cuya economía, un gran porcentaje de su economía es informal, ¿no? ¿Y qué pasa con esa informalidad, ¿no? La informalidad se traduce precisamente en personas que no usan o que no tienen acceso a los servicios financieros, sea porque estos no quieran utilizarlos o porque los sistemas tradicionales no llegan a estos, ¿no? Sí, yo siempre noto eso, ¿no? El tema de la informalidad que hay aquí en Perú. Y cuando hablamos de informal, no estamos hablando que hay profesionales, gente joven, gente profesional, que sencillamente no son sujetos a un crédito por la banca tradicional. Y a mí siempre me ha llamado la atención eso aquí, si es entender que a la banca, no sé, tiene sus limitaciones, no le importa o ya siente que ya tienen la gente adecuada, o es que sencillamente del otro lado no le gusta la banca de aquí. Por un lado tienes la desconfianza, ¿no? Hay una desconfianza muy grande en la población, sobre todo en los sectores rurales, en las provincias del país, que no tienen confianza en el sistema financiero tradicional. Y a su vez esa desconfianza también viene originada porque tuvieron malas experiencias en el pasado o porque simplemente les resulta complejo y difícil acceder a una cuenta bancaria. Tal vez, por ejemplo, tú vas a un banco y para ti no es difícil llenar un formulario, pero en provincia a lo mejor una persona que ni siquiera tiene educación básica le resulta sumamente complicado a veces entender un contrato de apertura de cuenta bancaria, de una cuenta de ahorro, de una cuenta corriente. Entonces por ahí tienes el primer reto, ¿no? que hay que superar. Y por otro lado tienes también a un sector bancario y financiero que todavía no termina, a pesar de que ha dado grandes pasos, de tener presencia en todo el país, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, personas que viven en provincias o en pueblos muy recónditos que no tienen una agencia, una sucursal de un banco cerca y por lo tanto, ¿por qué? ¿Para qué se van a abrir una cuenta? Aunque la pandemia, si hay algo que podemos rescatar de la pandemia dentro de todo lo malo, es precisamente que
mucho se avanzó en estos temas, ¿no? Personas que estaban renuentes, reticentes a interactuar con los mecanismos digitales y tecnológicos comenzaron a hacerlo porque ya era una necesidad, ¿no? Era ya por obligación, tenían que hacerlo. ¿Sabes? Otra cosa que también yo veo aquí, ¿no? O sea, lo veo como una debilidad en la banca, porque me ha pasado, es que, ¿qué es lo que tú dices? Tú te vas a provincia y de repente una persona no sabe qué está firmando, no sabe lo que es un contrato y no lo ayudan. O sea, no lo educan, no le dan como que una explicación, ¿no? Sino que sencillamente te dan una respuesta tajante y parte de lo que nosotros hacemos en Rivo, cuando un cliente quiere solicitar un crédito y no tiene ningún medio de cómo justificar sus ingresos, el analista le dice, mira, ¿por qué no te abres tu cuenta? Ábrete tu cuenta en el banco, que te depositen ahí, ¿sabes? Y vas a empezar a tener tus movimientos y vuelve a nosotros a ver si te otorgamos un crédito. Porque inclusión financiera, vuelvo y repito, no es solamente tener una cuenta bancaria, sino también hacer uso, por ejemplo, de créditos. Rivo, por ejemplo, la empresa en la cual tú ejerces la gerencia general, es una empresa precisamente que nace visualizando una necesidad en el mercado, ¿no? Una necesidad de muchas personas que por diversas razones, ajenas o no tienen acceso al sistema financiero tradicional y bueno, encuentran al menos una opción, ¿no? Para poder obtener capital y poder llevar a cabo un emprendimiento y a su vez mejorar la calidad de vida de esa persona, de su familia y en un contexto más amplio de la sociedad en la cual se desenvuelve, ¿no? Entonces, inclusión financiera es tener cuentas bancarias, usar los servicios financieros de manera constante, de manera eficiente, hacer uso de créditos bancarios, tener acceso a educación financiera, que también es algo que todos los participantes del sector deben hacer, seas un banco, seas una caja rural, seas una financiera, seas una EDIPYME, seas una empresa del sector privado que se dedica a proveer créditos a la población, etcétera, debe asumir como rol, incluso hasta como un tema de responsabilidad social empresarial, proporcionar educación de calidad a la población, ¿no? Cómo gestionar de manera productiva sus recursos, en qué casos conviene obtener un crédito a una determinada tasa y en qué casos no. Conocer un poco también a veces la dinámica empresarial o cuál es el emprendimiento que va a hacer esta persona, etcétera, ¿no? Pero coincido contigo en el hecho de que los participantes deben proporcionar esa asesoría, ¿no? Porque la educación financiera precisamente es una de las grandes brechas que tiene el Perú. Y es un nicho que hay que atacar si queremos seguir avanzando con estos temas, ¿no?